Muy bien, una cosa que yo no sabía. Ya sé que hay unos cuantos dictadores en el mundo. Así es. ¿Pero sabíais que ahora algunos de esos dictadores al parecer también son drogadictos? Eso explicaría unas cuantas cosas. Hugo Chávez ha reconocido en un discurso que ha sido curiosamente poco comentado, por cierto, que mastica cacao todas las mañanas y también come algo que se llama pasta de cacao. Creo que es coca. Y por cierto es adictiva. Y se la pasa el dictador de Bolivia. ¿Cómo dices? Es coca. El cacao es... El cacao es bueno. Espera. Al sur de la frontera. Vale, no entiendo de narcóticos todo lo que debería. Vaya, pues es una pena. Por un momento, cuando has dicho cacao, me he imaginado a la gente en todo el país escupiendo el chocolate. ¿Qué? Creían que se iban a poner contentos desayunando, ¿eh? Yo suelo desayunar Ovaltine, pero hablaremos de eso otro día. Pero lo que estás diciendo yo también lo he leído y creo que la gente, supongo que a los periodistas, nos gustaría saber de qué está hablando. Toma su pasta de cacao. Coca. Coca, ahora se te ha pegado a tiro del cacao. ¿Y quién le da esa pasta? El dictador de Bolivia. ¿También es un dictador? Millones de personas ven estos programas habitualmente, día y noche en toda Norteamérica. ¿Creen todo lo que ven? Espero que no. Pero incluso las cadenas de televisión y periódicos más serios de Norteamérica y Europa siguieron el ejemplo de la Casa Blanca de Bush y dividieron el mundo en amigos, es decir, los líderes que hacen lo que nosotros queremos que hagan, y enemigos, los líderes que tienden a estar en desacuerdo con nosotros. Raúl Castro y el dictador venezolano Hugo Chávez, enemigo declarado de la administración Bush. Tenemos que considerar en este momento al gobierno de Venezuela como una fuerza negativa en la región. Esta es la nueva Venezuela construida con los ingresos de su petróleo. Caracas es uno de los grandes centros turísticos de las Américas, por el uso que se ha hecho de los ingresos de la industria petrolífera, aproximadamente la mitad de los beneficios de las ventas totales. La política nacional es dedicar las ganancias del petróleo a la construcción de la nación, a nuevas industrias y al bienestar público. Hace poco cometimos un gran error en Irak, y me da la impresión de que cuanto peor es la mentira, más a menudo se repite. Tenemos pruebas sólidas de la presencia en Irak de miembros de Al-Qaeda. Con la incesante repetición en los medios de las declaraciones de la administración Bush, más de un 70% de los estadounidenses encuestados se declararon convencidos de que Saddam Hussein estaba involucrado en las masacres del 11 de septiembre. ¿Entonces hay una pistola humeante? Pistola humeante, una expresión interesante. La pistola humeante podría llegar en forma de hongo nuclear. ¿Por qué estamos aquí? Esa es la cuestión. ¿Por qué estamos metidos en esta guerra? ¿Dónde están las armas de destrucción masiva? ¿Por qué tardasteis tanto tiempo, Wolf, en ir a por el vicepresidente Cheney? Hasta 2007 no hicisteis que se cabreara con vosotros. Esas son buenas preguntas. Vi al doctor Sanjay Gupta acompañando a las tropas al principio de la guerra. Él y ustedes, representantes de los grandes medios, renunciaron a hacer a nuestros líderes las preguntas difíciles y a exigir respuestas sinceras. Por eso estamos en esta guerra, en el 5º año. Porque usted, la CNN, el doctor Gupta no hicieron su trabajo, estamos metidos en este desastre. La misma estrategia de Irak se aplicó a los levantamientos en Sudamérica. La victoria electoral de Hugo Chávez, a pesar de las numerosas críticas, fue un triunfo para la democracia venezolana. Pero hay un problema con la democracia. Tal y como se practica en el sur, puede producir políticos que se nieguen a aceptar los dictados de Washington. A los ojos de nuestros líderes, el presidente electo de Venezuela, Hugo Chávez, era y sigue siendo un dictador. Los peores dictadores del mundo, Hugo Chávez. El presidente de Venezuela ha llegado a ser más peligroso para los Estados Unidos de lo que Fidel Castro ha sido nunca. ExxonMobil afirma que ha sido robada por el presidente venezolano Hugo Chávez. El hombre fuerte de Latinoamérica. Existe en la realidad un payaso asesino y puede que esté ahora mismo en Latinoamérica. Hugo Chávez es un dictador. Estos dictadores desvergonzados. Si me preguntaran, ¿odia a Hugo Chávez o a Fidel Castro? Diría sí, los odio. Al principio del libro usted cita a Otto Reich, el antiguo embajador de Venezuela en los 80, que dice que es más peligroso que Bin Laden y que los efectos de la guerra de Chávez contra América podrían eclipsar a los del 11 de septiembre. Chávez está apoyando el terrorismo de forma cotidiana. No colabora en la lucha contra el narcotráfico. Apoya las ambiciones nucleares de Irán, las ambiciones nucleares de Corea del Norte. Colabora con los sirios. Ha invitado abiertamente a Al-Qaeda y a Hamás a visitar Caracas. ¿Quién es Hugo Chávez? ¿De dónde ha salido?
La caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética fueron vistos por millones de personas como el fin de todas las alternativas al capitalismo. Washington parecía dejarse llevar por una arrogancia triunfalista, como si pensara, ahora podemos hacer todo lo que queramos. Esta noche vamos a examinar en detalle una misteriosa presencia en la escena internacional. Así es como el Fondo Monetario Internacional se describe a sí mismo. El Fondo Monetario Internacional es una poderosa institución financiera que tiene 186 países miembros, pero que está abrumadoramente controlada por el Departamento del Tesoro estadounidense. Su apoyo a gobiernos con recursos medios y bajos se suele considerar decisivo para su supervivencia política. El FMI intenta mantener una economía global estable, garantizando un flujo de dinero entre países con divisas diferentes. El mayor desafío al recién estrenado dominio de Washington surgió en Sudamérica, un continente que el FMI y el Departamento del Tesoro han utilizado a menudo como cobaya para sus experimentos económicos. En 1988 la economía venezolana era un desastre. Los salarios estaban en caída libre y la pobreza aumentaba. El gobierno venezolano se puso de rodillas ante el FMI. Este accedió a ayudar, pero exigió un programa de ajustes estructurales que afectaban con especial dureza a los pobres. Cuando las tarifas de los autobuses públicos subieron en virtud del acuerdo con el FMI, Caracas explotó en medio de la revuelta y el pillaje. En Caracas, la policía volvió a abrir fuego contra manifestantes que estaban lanzando piedras. Es el cuarto día de violentas protestas ante la decisión del gobierno de subir los precios de productos básicos. El gobierno sacó al ejército a las calles. Cientos, quizá miles de venezolanos cayeron muertos a tiros. Han matado a mi hijo, clama esta mujer en un depósito de cadáveres de Caracas. Los ciudadanos buscan los nombres de sus familiares en una lista parcial de más de 200 muertos. En el depósito se amontonan los cadáveres. Ese mismo mes, un grupo de jóvenes oficiales se reúne en secreto por iniciativa del entonces teniente coronel Hugo Chávez. Condenan la masacre y prometen que algo así no volvería a ocurrir. Fue como si Chávez cayera del cielo. Salió de las filas del ejército cuando el ejército estaba acostumbrado a masacrar a su pueblo. Chávez se reunió con un grupo de oficiales jóvenes y dijo: esto no es para lo que estamos aquí. El único propósito del ejército es defender el país de una invasión exterior. Exactamente 3 años después, en febrero de 1992, Chávez encabeza una rebelión para derrocar al gobierno, que fracasa. Pero la huelga general prometida no llega a producirse. Las tropas leales sofocaron a medianoche una violenta intentona golpista. Se produjeron 70 víctimas mortales. Las tropas rebeldes no consiguieron derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez. Y la gran noticia que le traigo a todos los venezolanos es que fueron dominados todos los focos y están detenidos porque se rindieron o porque fueron vencidos. Chávez fue arrestado y encarcelado durante 2 años y aceptó públicamente la responsabilidad. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Muchas gracias. Es indiscutible que el golpe fue ilegal y contrario a los principios democráticos que Chávez defendería más adelante en el intento de golpe dirigido contra su gobierno. Por otra parte, no debe pasarse por alto que la mayoría de la población consideraba a Chávez un héroe. Y puedo decir a plena seguridad de que esta será la última vez que en Venezuela se presenta una situación como esta. Celebraciones en Caracas tras saberse que el Tribunal Supremo ha ordenado que el presidente Carlos Andrés Pérez sea juzgado por malversación de fondos. Está acusado de robar 17 millones de dólares de las arcas del Estado.
En 1997, Chávez se presenta a las elecciones. Su principal oponente es una rubia de 1,85, ex Miss Universo. Los contendientes son apodados La Bella y la Bestia. La antigua Miss Universo repite tópicos azucarados mientras Chávez predica la revolución, lo que el pueblo quería oír. En Venezuela, las elecciones presidenciales del domingo podrían dar lugar a un radical giro a la izquierda. Sus partidarios dicen que ha sido un voto de castigo lo que ha llevado al poder en Venezuela a este hombre, un exoficial del ejército que ha dicho que luchará contra la tradición de corrupción e injusticia económica. En 1998, 4 años después de su liberación, mientras la tasa de inflación llegaba al 70% y el gobierno seguía haciendo recortes en gasto social, la clase dirigente ya había quedado completamente desacreditada. A pesar de la oposición de todos los medios, Hugo Chávez es elegido presidente. ¿Cómo puede ser tan popular entre la población un hombre que montó un golpe de Estado sangriento hace 6 años? 40 años. Hemos sufrido 40 años a criminales vestidos de políticos. Ese poder que ustedes me han dado, a mí no me pertenece. Ese poder es de ustedes. Ustedes guiarán el gobierno, que no será el gobierno de Chávez, porque Chávez es el pueblo, será el gobierno del pueblo. Había prometido reformas en profundidad para elevar el nivel de vida de los pobres, fortalecer la democracia y compartir la riqueza petrolífera del país con aquellos que nunca se habían beneficiado de ella en el pasado. A lo largo de los 3 años siguientes, Chávez proclamó la República Bolivariana en Venezuela y empezó a cumplir su promesa. Estatuas del amado Simón Bolívar, el libertador, nos miran desde su ciudad natal, Caracas. Bolívar condujo a 6 países sudamericanos a la libertad. Bolívar. Bolívar es una foto como de Bolívar en la plenitud de su gloria. A lo mejor Bolívar en el Perú, en toda su gloria, ¿no? Alguien dijo, Bolívar pensaba en siglos y miraba en continente, miraba continente. ¡Dale, viejo! ¿Cómo está la vaina? ¿Cómo están, muchachos? ¡Saludos, compadre! ¡Epa, viejo! Por segundo día consecutivo, altos funcionarios del gobierno de Washington expresaron su preocupación por la situación política en el país. Estamos preocupados por algunas de las acciones del presidente venezolano Chávez y su comprensión de lo que es el sistema democrático. Venezuela es importante porque es el tercer mayor proveedor de petróleo. Yo diría que el señor Chávez y el Departamento de Estado opinará lo mismo. Probablemente no tiene en mente los intereses de los Estados Unidos. Las reformas de Chávez provocaron un feroz rechazo entre la oligarquía del país. Tenemos un gobierno mentiroso. Son un acto de embusteros. Eran quienes controlaban los medios de comunicación para fomentar la oposición. También consiguieron apoyos dentro del ejército y recibieron ayuda de Estados Unidos y España. Pienso que lo más razonable para el señor presidente de la República y su gabinete es que presenten voluntariamente su renuncia o desaparezcan del país. Un empresario, Pedro Carmona, fue elegido para ser el nuevo presidente. Supuestamente voló a Madrid para que le tomaran medidas para un fajín presidencial. El golpe contra Chávez tuvo un motivo, petróleo. Oil. Bush planificó. Primero, Chávez. Petróleo. Oil. Segundo, Saddam. Hussein. Irak. La causa del golpe en Venezuela y de la invasión a Irak es la misma, petróleo. El 11 de abril de 2002, diferentes grupos de partidarios de Chávez y de la oposición estaban manifestándose en diferentes lugares de la ciudad. Los manifestantes de la oposición decidieron marchar hacia el Palacio Presidencial, donde se habían reunido los partidarios de Chávez. Quiere convertirnos en otra Cuba. Quiere que esto sea un país comunista. De eso no hay duda. Según se aproximaban al palacio, de repente alguien empezó a disparar desde las azoteas de los edificios. Miembros de ambos bandos cayeron heridos en la cabeza. En un puente cercano, los partidarios de Chávez se pusieron a cubierto
y devolvieron el fuego contra los francotiradores y la policía metropolitana que habían disparado contra ellos. Los medios locales mostraban a los partidarios de Chávez disparando desde el puente y a continuación la calle donde los manifestantes habían sido heridos en la cabeza. Manipulaban las imágenes para que pareciera que los partidarios de Chávez habían hecho esos disparos mortales. Los medios dijeron que el mismo Chávez había ordenado el ataque y lo utilizaron como justificación para el golpe de Estado que ya se estaba produciendo. Esto fue lo que desencadenó el derrocamiento de Hugo Chávez. Bandas armadas leales al presidente venezolano disparando contra miles de manifestantes antigubernamentales. Tras causar 16 víctimas mortales y cientos de heridos, anoche el ejército rodeó el Palacio Presidencial. Señor presidente de la República. Yo le era leal, declaró el comandante en jefe del ejército en la televisión nacional. Pero la matanza de venezolanos de hoy es intolerable. Yo estaba precisamente debajo del puente en aquel momento y vi que la calle estaba completamente vacía durante el tiroteo. Y cuando llegué a casa y vi en la CNN y en otros medios la cobertura de esto, me quedé boquiabierto. Señor que estaba allá en el segundo piso del edificio comenzó a disparar y un muchacho que estaba aquí con nosotros fue herido en la cabeza. Totalmente. ¿Entiende? De ese hotel que está aquí arriba, de ese hotel disparaban los francotiradores para este puente que está aquí atrás. En este puente disparaban a las personas que estaban montadas arriba. Es un golpe de Estado. Están diciendo que no es un golpe de Estado, pero lo es. Se lo ha llevado a la cárcel el ejército. Yo le vi el rostro a la muerte. Estuvieron a punto de matarme. Allí, fusiles apuntando, por delante, por detrás, y yo discutiendo con ellos, recordando al Che Guevara, que dicen que murió de pie. Y yo por dentro diciendo, no voy a implorar perdón, ni clemencia, voy a morir parado. Muchos medios de Estados Unidos celebraron el golpe. En el editorial del New York Times se dijo que la democracia venezolana ya no estaba amenazada por un aspirante a dictador. Este comentario pasaba por alto la ironía de que en ese momento el país se encontraba en manos de un dictador real. Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. Se destituyen de sus cargos ilegítimamente ocupados al presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, al defensor del pueblo y a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Y dirigentes de Acción Democrática introdujeron ante el Tribunal Supremo de Justicia una declaratoria de insanía mental del presidente de la República, teniente coronel Hugo Chávez Frías. En realidad, los medios venezolanos pasaron a formar parte de la oposición en los meses anteriores al golpe. Es decir, participaron activamente y apoyaron a la oposición. Estoy hablando de los medios de comunicación privados, que son la mayoría de los medios en Venezuela, donde se emitían todas y cada una de las declaraciones que hacía la oposición. ¡Lucas Rincón era un cobarde! ¡Mátate del pueblo de Venezuela! Muchos analistas dijeron que este había sido el primer golpe mediático. Uno de sus protagonistas llegó a decir que tenían que dar las gracias a los medios por el golpe. Gracias Televen, gracias CMT, gracias Globovisión, gracias medios de comunicación. La ex candidata presidencial Irene Sáez exhortó a la comunidad internacional a participar en esa transición. Hoy yo estoy pidiendo al gobierno de los Estados Unidos y a todas las Naciones Unidas y a la OEA que la OEA enjuicie este proceso criminal en Venezuela, que han matado gente inocente y que todos nuestros gobiernos apoyen el proceso democrático verdadero que vive hoy el país. Unas horas después del golpe. El FMI, habitualmente lento en sus respuestas a las peticiones de ayuda del África hambrienta, se apresuró a dejar claro su apoyo al golpe. Espero que puedan continuar estas conversaciones con la nueva administración y ofrecemos nuestra colaboración a la nueva administración en lo que consideren pertinente. El FMI estaba dejando claro ante el mundo que el derrocamiento de Chávez beneficiaba a los intereses del capitalismo global. Hay razones sobradas para que Washington esté sonriendo. Importamos más petróleo de Venezuela que de ninguna otra nación de la OPEP. El precio del petróleo baja considerablemente con la salida de Chávez. La razón por la que los precios están bajando tan espectacularmente es que con toda probabilidad quien sustituya a Chávez va a mirar mucho más por los intereses de Estados Unidos que el anterior presidente. Tú preguntas por qué no me mataron. Me mandaron a matar. Solo que yo soy un soldado
Yo pasé media vida en la Fuerza Armada y los militares venezolanos, sobre todo los más jóvenes, me ven como su líder. Según se difundían las noticias de lo ocurrido, los pobres marchaban en masa hacia el Palacio Presidencial. Yo voté por Chávez y yo quiero que Chávez termine su mandato, porque si esto es democracia, debe dársele respeto a las leyes. Muchos soldados dijeron a sus superiores que no apoyarían el golpe. Se cerraron y me protegieron. Y luego me rescataron en la isla los paracaidistas con los helicópteros. Yo soy líder paracaidista y allá fueron mis paracaidistas. Y me trajeron otra vez al palacio, rodeado de pueblo. Carmona tuvo que huir del palacio. El cardenal llegó al sitio donde me tenían, a la isla, a pedirme que firmara la renuncia. Y es porque desde Washington estaban pidiendo la renuncia firmada. Le dije, vamos a rezar, vamos a rezar porque vienen a rescatarme. Se asustó. Estando él ahí, llegaban los paracaidistas. Y luego yo me lo traje a él en el mismo helicóptero. Le dije, venga. ¿El cardenal cambió de bando? Sí, me dijo, vamos a rezar, presidente. ¿Pero por qué lo hicieron tan mal? Fue un golpe chapucero. No sé, ¿por qué no le mataron cuando pudieron? No se emplearon a fondo. Si lo comparamos con Guatemala, Chile o Argentina. La Venezuela del año 2000, 2002, no es la Guatemala del 54, no es el Chile del 73. Esto es una revolución, yo lo he dicho, pacífica, pero armada. El ejército venezolano forjador de libertades está con su pueblo. ¡Viva el presidente! ¡Viva Ya volvemos. Muy buenos días a todos. Y sigamos avanzando con calma y con cordura. Sigue. Respetando la virtud y honor. El consejo editorial del New York Times parecía avergonzado por haber apoyado el golpe y el nuevo gobierno. La Casa Blanca ha admitido que funcionarios estadounidenses habían mantenido reuniones con líderes de la oposición venezolana para discutir la expulsión del presidente Hugo Chávez, pero que en ningún momento se dio a entender que una solución militar fuera aceptable. Dijimos explícitamente que Estados Unidos no apoyaría un golpe de Estado. Parece que hicieron justamente eso, abrazar al sucesor de Chávez, mientras que los aliados de los Estados Unidos en la región condenaban lo que veían claramente como un golpe militar. Cuando Chávez fue devuelto al poder al día siguiente, la Casa Blanca pareció haberse alineado junto a los golpistas contra un gobierno democrático. Creo que lo que debe hacer la mayor democracia del mundo es defender a los gobiernos elegidos democráticamente. No creo que Estados Unidos haya mantenido una política muy inteligente hacia Venezuela en concreto, ni hacia América Latina en general durante el mandato de Bush. Pero este incidente fue la peor decisión posible que Estados Unidos podía tomar. No solo se ganó la enemistad eterna de la administración Chávez, sino que hizo muy difícil que alguien en América Latina se pusiera a favor de Estados Unidos. Dice que el golpe que tuvo lugar en su país fue orquestado por Estados Unidos y algunos de su administración afirman que de hecho usted tuvo algo que ver. ¿Qué dice usted cuando oye eso? Bueno, me hace gracia porque el golpe, en primer lugar, no hubo tal golpe. Si hubiera habido un golpe, el señor Chávez habría sido expulsado. Hubo una investigación de 4 meses del Departamento de Estado. No hubo absolutamente ninguna participación de Estados Unidos en esa acción que Chávez llama golpe. Sí, Estados Unidos estuvo colaborando con personas involucradas en el golpe antes de que se produjera. Hubo participación de ONGs financiadas por Estados Unidos en el entrenamiento de algunas de las personas que participaron en el golpe. E inmediatamente después del golpe, el gobierno de Estados Unidos dijo que había sido una dimisión, reconociendo al gobierno que se formó hasta que regresó el presidente Chávez. El golpe fracasó.
8 meses después, la dirección de la Compañía Petrolífera Nacional convocó una huelga a la que se unieron propietarios de empresas que impidieron el acceso al trabajo a sus empleados. La huelga, apoyada por los medios de comunicación privados, devastó la economía del país, provocando una grave recesión comparable a los peores años de la Gran Depresión en los Estados Unidos. Una huelga general convocada por los opositores al presidente Hugo Chávez obligó al Tribunal Supremo a dejar de trabajar hoy. La industria petrolera se encuentra paralizada. Este nuevo intento de derrocar a Chávez también fracasó. Los cubanos mandaron a 10.000 médicos y medicinas gratuitas para montar clínicas para los pobres. En un intercambio acordado entre Chávez y Fidel Castro, el primero ha ofrecido a Cuba petróleo barato a cambio de médicos cubanos. Siente que nunca, ni siquiera... Algunas de estas personas, dice, no han visto a un médico en toda su vida. Lo que Chávez dice que ha hecho, como reducir la pobreza, se redujo mucho más bajo los gobiernos anteriores. Uno de mis colegas del Departamento de Estado dice que Chávez quiere tanto a los pobres que ha creado millones. Desde que el gobierno asumió el control de la industria petrolera, la economía dobló su volumen en los 6 años siguientes. La pobreza se redujo a la mitad y la pobreza extrema en más de un 70%. Aquí se da todo. Sorgo, girasol, maíz, caraota, soya. Yo quiero ensayar la propiedad comunal que escalona. Por ejemplo, mira. Por ejemplo, un barrio de Boconoito. Barrio Boconoito. Es dueño, ese barrio a lo mejor tiene 100 familias, 500 personas. ¿Ok? Ese barrio es dueño de este potrero de 200 hectáreas. Ese potrero es del barrio, de una comuna, pues. Su respeto de los derechos humanos es muy pobre. La administración Bush lo ha comparado con Hitler. Los derechos humanos se han convertido en una expresión de moda, igual que la libertad lo fue durante la era soviética, pero se aplica un doble rasero político. Nuestro vecino y aliado más cercano en la región, Colombia, tiene un historial de respeto de los derechos humanos mucho peor. Pero como el presidente Uribe es amigo de Washington en su guerra contra las drogas, los medios le pasan por alto cosas que a Chávez no le toleran. Chávez se muestra en público intencionadamente con los tiranos más odiados por Washington. Tenemos los medios para acabar con él, y creo que ha llegado el momento de que utilicemos esos medios. No necesitamos otra guerra de 200.000 millones de dólares para deshacernos de un dictador violento. Yo diría, por los pocos días que he estado con usted, que se le ha endurecido mucho la piel, pero al principio debió afectarle mucho. Me afectó en lo personal. En lo personal me dolía la mentira y el irrespeto a un pueblo. Pero luego me di cuenta que es parte de un juego y que por más que yo haga, yo me puedo vestir de cura, con un copito de esos rojos aquí. Me van a seguir diciendo, tirano, los pueblos saben la verdad. Comprendo la actitud desafiante de Chávez. Después del golpe, la situación empezó a parecerse cada vez más a una guerra. George W. Bush. Es usted un burro, señor Bush. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Este es su escritorio, aquí es donde trabaja. Este es uno de mis sitios de trabajo preferidos. Nunca había visto tanta energía, nunca. Ayer me dijo que por la noche iba a volver aquí a trabajar. Sí, anoche trabajé, mira. ¿A qué hora se fue a dormir? Como a las 3 de la mañana. A las 3. ¿Y estuvo trabajando hasta la 1 o las 2? Trabajando, leyendo mucho. Estoy obligado a estudiar mucho. ¿Y disfruta haciéndolo? Tengo que saber del ¿Se lo pasa bien? ¿Alguna vez lee por placer? Todo esto es un placer para mí. ¿De verdad se va a dormir leyendo este libro? No sé, tiene que ser muy aburrido. Esto es muy aburrido.
Lo primero que hay que tener en cuenta sobre Chávez es que literalmente nació en una choza de barro y se crió en la pobreza. Y esto afectó tanto a su visión de Venezuela como en última instancia a la misión de su vida, transformar el país. Yo nací allá 100 metros allá. Hola. Bienvenido a su pueblo. Hola, ¿cómo está mi vida? Mira, muchachita. Venezuela pasó 50 años sin proyecto, ahora tenemos un proyecto. ¿Y quién es esa? La abuela. Es su abuela. Es una foto muy vieja que la recuperamos de una cédula de identidad. ¿Y a qué edad murió? Ella tenía menos de 70. Producto seguramente de tanto trabajo. Aquí nací yo. Era una casa de palma. Y esta es la casa donde nos criamos. ¿Cómo era a los 14 años? Era un chico flaco. Le gustaba mucho jugar al béisbol. ¿Jugaba mucho al béisbol? Sí. ¿En qué puesto? Solía jugar de pitcher y también jugaba de primera base. Y siempre se esforzaba mucho por ganar. ¿Ah, sí? Le gusta ganar siempre. ¿No le gusta perder? No, pero es porque se esfuerza mucho por ganar. Piense en el pasado, Hugo. Su abuela está detrás de usted. Su abuela sale a la puerta. Y acción. Bravo. Bravo. Me partió. Tengo que pagar. Tengo que pagar. Coño, ¿de quién es esta bicicleta? ¿Cómo estás, muchacha? ¿Tú qué estás estudiando? ¿Cuántas vacas tienes ahí? 10 dando leche. Dando leche 10. ¿Cuántas producen? ¿Cuánta leche diaria cada vaca? 4 litros. Hay que levantar esa producción. Y es tuyo, es propiedad tuya, de la familia, pues. Sí, ¿estudiaste hasta qué? Hasta sexto grado. Sexto grado, tienes que sacar secundaria a la Misión Rivas. Ya cuando yo llegué aquí había que importar maíz. Ya no hace falta importar maíz. Batimos récord de producción este año. Ahora nosotros estamos instalando las plantas. La bomba atómica iraní está aquí. This is where we're building the Iranian atomic bomb. A procesar 72 toneladas al día. Así que no diga eso. La bomba de maíz. The corn bomb. El maíz sale de ahí Corn comes out of there a nuestra planta. to our own plant. Hacemos la harina, en este caso con apoyo de Irán. With support of Iran. Y la vendemos muy barata a los pobres y al pueblo, a todos. Hace 200 años comenzó una revolución. Bolívar la dirigió, libertando estos pueblos del Imperio Español. Y comenzó el sueño de una república libre, soberana. Pero luego nos cayó el Imperio norteamericano, el Imperio inglés, y partieron esto en pedazos. La historia nuestra es terrible. Este continente quiere ser. Queremos ser nosotros mismos.
Yo te quiero mostrar. Look, Oliver, I want to show you something. ¿Tú ves? You see? Aquella estructura. Es un viejo cuartel. Y allí tuve yo el día de la rebelión militar. Eso fue el 4 de febrero February 4, del 92. 1992. Ese era el puesto de comando de la rebelión. Estaban tomando el palacio, nuestros militares rebeldes de Caracas. Yo he podido morir ahí. Ahí murieron soldados míos. Yo estoy fuertemente conectado con los que murieron ese día. Con los que murieron aquí. En esas ventanas todavía hay impactos de disparos de aquel día. Esos muertos, yo los cargo aquí. Es parte de mi compromiso. Como soldado, como exsoldado lo entiendo. Las victorias de Chávez en Venezuela habían empezado a transformar su país y a dar esperanza a otros. Poderosas fuerzas sociales se unían en el sur, superando fronteras nacionales. Era como si el sueño de Simón Bolívar hubiera empezado a hacerse realidad. Las viejas oligarquías, los privilegiados de piel blanca se preparaban para defender su estatus por la fuerza. Frente a ellos, los nuevos movimientos sociales, indígenas, de razas mezcladas y piel oscura y sobre todo, los pobres. Chávez siguió desplazándose hacia la izquierda, proclamó que el socialismo era la única salida y llamó a otros estados sudamericanos a unirse a la revolución bolivariana. ¿Pero lo harían? Legalizar la cocaína, un pilar de la campaña de Evo Morales, un exaltado izquierdista y crítico sistemático de Estados Unidos que se presenta a la presidencia de Bolivia. Este hombre no es amigo de la administración Bush. Antiguo dirigente del Sindicato de Cultivadores de Cacao, es el primer indio elegido presidente en este país. Evo Morales, que llamó terrorista a Bush, forma parte de la nueva ola de líderes de izquierdas de Sudamérica. Es mucho lo que está en juego. Bolivia es el segundo mayor productor de gas natural de Sudamérica. El vuelo de Caracas a La Paz es una línea recta hacia el sur a través de los Andes. Fue en Bolivia donde el Che Guevara fue capturado y muerto por orden de la CIA en 1967. 40 años después, en 2005, Bolivia elige por primera vez como presidente a un líder de los indígenas, más de un 70% de la población, Evo Morales. Como líder de los cultivadores de coca, Morales fue encarcelado por los oligarcas. Gigantescos movimientos sociales en defensa de los cultivadores de coca y en contra del FMI y la privatización del agua habían despertado al país. El gobierno vendió el abastecimiento de agua en Cochabamba a Bechtel, una corporación estadounidense. Y esta corporación obligó al gobierno a aprobar una ley que decía que los pobres ya no podían recoger en sus tejados agua de lluvia en recipientes porque eso infringía su monopolio del agua. Y hubo un levantamiento. Se intensifican los disturbios en Bolivia. El gobierno ha declarado el estado de emergencia después de días de protesta por la subida de los precios del agua. Al menos 5 personas han muerto. Fueron acontecimientos como este los que impulsaron a Morales y a su movimiento por el socialismo al poder. Algunos lo llamaron la venganza del Che. Y no tengo ningún miedo decirle. Soy uno de los admiradores de Fidel y el compañero Hugo Chávez. Otros lo vieron como una victoria frente a la tiranía de las multinacionales. En La Paz, todos tuvimos que adaptarnos a la altitud. Este es el aeropuerto internacional más alto del mundo. Desde hace siglos los indígenas han masticado hoja de coca para aliviar la tensión de la altitud. Hay que tener en cuenta que esto no es lo mismo que la cocaína, como se ha hecho creer en Estados Unidos. Estas hojas de coca tienen que ser procesadas químicamente para obtener cocaína, pero al natural actúan como un estimulante suave similar a la cafeína. Un día después seguíamos sintiendo las náuseas y los mareos, y el presidente Morales nos echó una mano. Por curiosidad, me gustaría que el presidente me enseñara, que compartiera conmigo cómo se hace esto. Esa hoja de coca está mal. ¿No son buenas? ¿De verdad? Le vamos a hacer mal. Vaya, usted es el experto. Es verdecito y no negro como esta.
Así que Washington trajo la guerra contra el narcotráfico a Bolivia y el presidente Morales expulsó a la DEA hace un par de meses. Sobre pretexto de lucha contra el narcotráfico, lo que implementa es política de control, no solamente a Bolivia, sino en muchos países de Latinoamérica. Detrás de la lucha contra el narcotráfico están intereses de carácter geopolítico de Estados Unidos. War on drugs, there are some geopolitical interests of the United States. Entiendo. Eso sí es Control. ¿No? Así se consume, a ver. This is how you consume it. Yo lo invito y me recibe en los dos manos. She's going to invite you and you need to... Eso. Una vez teniendo en la mano, te agarras. You hold them. Te agarras de esta colita y... ¿Qué le pasa al rabo? Así es como se agarra. No solamente el control político, en algún momento ahora nos estamos informando que planificaron asesinatos a líderes políticos. Miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional nos van denunciando cómo durante la década pasada, como también en esta década, han ido planificando a acabar con vidas, especialmente el mío. Así que hace 2 meses usted expulsó al embajador americano. Octubre, ¿no? La expulsión del embajador, y en noviembre la embajada a la DEA de Estados Unidos. ¿Yo cuántas veces he sido detenido? Torturado. ¿Y le torturaron? Yo de ahí confinado. ¿Por qué le torturaron? Por acusaciones de conspiración, de sedición. ¿Le torturaron soldados bolivianos o fueron asesores estadounidenses? Soldados bolivianos bajo la dirección de la DEA de Estados Unidos. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo encarcelado? En el 97, ¿no? 1997. Después he sido diputado, pero expulsado del Parlamento en el año 2002. Y el plan era detenerme, encarcelarme e inhabilitarme como candidato a presidente. Y fracasaron. Por primera vez no se permite ninguna base militar extranjera. Pero ahora no hay ninguna. ¿Hay alguna ahora? Ya no hay. Había antes. Se ha unido a las filas de Hugo. Para los medios de Estados Unidos es otro de los izquierdistas malos. Los medios que van a siempre tratar de criminalizar la lucha contra el neoliberalismo, contra el colonialismo y contra el imperialismo. Y es casi normal. Acá el peor enemigo que tengo son los medios de comunicación. ¿Podríamos decir que el objetivo de los presidentes de la región sería poseer sus propios recursos? Recuperar los recursos naturales es una base para las economías de los distintos países del mundo. Y para terminar, ¿cómo se describiría a sí mismo? Yo me siento más dirigente sindical que presidente, porque como dirigente hay una lucha permanente. Y a veces aquí los ministros me dicen, tú eres presidente, no digas eso, incluido este viceministro. Y ahora que me ha despejado con esas hojas verdes, ¿sería posible salir fuera un segundo si él también está despejado? No sé si está despejado. Siempre con energía. Me gustaría jugar al fútbol con el presidente. ¿Me puede enseñar alguna técnica de fútbol? ¿Es como Maradona? En fútbol. Así. Aquí está el nuevo triunvirato latino antiamericano e hispanohablante. En Bolivia, Evo Morales. En Venezuela, Hugo Chávez. Y en Cuba, Fidel Castro, que dice que el mapa geopolítico de América está cambiando y tiene razón. Buenos Aires, capital de Argentina. Este es un país que durante 15 años hizo todo lo que le decían el FMI, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro estadounidense. En 2001 se colapsó. Quebraron los bancos. 5 presidentes cayeron en 2 semanas. Hoy ha dimitido el presidente de Argentina en medio de la violencia provocada por la profunda crisis económica. Al menos 20 personas han muerto. Fuerzas antidisturbios enfrentaron a cientos de manifestantes antigubernamentales. Un sindicato ha convocado una huelga general por las duras medidas de austeridad y la tasa de desempleo que ya roza el 20%. La gente se echó a la calle. Se ocuparon fábricas. En el Gran Parque Central de Buenos Aires se reunieron delegados de todas las localidades, ricos y pobres, para debatir el futuro. Néstor Kirchner fue elegido presidente y se negó a cumplir las condiciones del FMI.
obligándoles a rectificar. Al final de su mandato, su esposa Cristina, imbuida del mismo espíritu bolivariano, fue elegida presidenta. A mí me parece que, como te decía, ¿no? Por primera vez en la región los gobernantes se parecen a sus gobernados. Si vos vas a Bolivia y mirás la cara de Evo, la cara de Evo es la cara de los bolivianos. Es la primera vez que esto sucede. El presidente uno de los últimos o anteúltimos presidentes que derrocaron, Sánchez de Lozada, le costaba hablar en español porque vivía en Estados Unidos y no tenía absolutamente nada que ver con los bolivianos. Le contaba la otra vez a periodistas que me interrogaban, dice que Hugo Chávez quiera exportar su revolución o su cambio o su socialismo a toda América Latina y esto no puede ser así, me decían, ¿no?, los periodistas europeos. De esa manera piensan los que son colonialistas, como ustedes los europeos, que han sido toda la vida coloniales y que han siempre tratado de instalar las ideas que ellos tenían en otros países. Nosotros que en la región no tenemos experiencias internas de colonialismo de un país sobre el otro, al contrario, sino que hemos sido también sujetos que hemos sufrido el colonialismo, no pensamos que nadie quiera imponernos nada. Al contrario, creemos en la integración, respetando las modalidades, las identidades de cada país, las culturas y los procesos políticos que nunca son iguales en ninguna parte, porque no son iguales los pueblos, porque no son iguales las sociedades y porque no son iguales las historias. ¿Qué opina de que la prensa llame dictador a Chávez? Creo que no hay ninguna experiencia de los gobiernos actuales en América Latina ni en el mundo que haya tenido la cantidad de elecciones por las que ha pasado Hugo Chávez. O sea, creo que va por la 13ª elección. No he visto muchos dictadores con 13 elecciones consecutivas. Se puede estar de acuerdo con lo que dice o no, pero decir que en Venezuela no hay libertad para decir lo que cada uno piensa, no me pareció en absoluto, al contrario. ¿Cuántos pares de zapatos tiene usted? ¿Y cuántos pares de zapatos tiene? No sé, nunca los conté. Pero, qué sé yo. No sé, nunca le preguntaron a un hombre cuántos pares de zapatos tiene o cuántos pantalones tiene. Le preguntan siempre a las mujeres esas cosas. Bien, ya hemos visto que le gusta hablar claro. Ay, gracias. Acá estamos mucho mejor. Tráeme la foto que tengo en mi escritorio, a ver, del 25 de mayo del 2003, cuando asumió Kirchner. Esa foto te va a gustar más todavía, una foto divina. Que estoy con viejos conocidos ahí. ¿Esperamos? Sí, porque quiero que la veas, porque realmente es una película lindísima. De acuerdo. A ver si la encontraron. Hombres tenían que ser para ser tan lentos, Dios mío. ¿Eso ha dicho? ¿Hasta cuándo te quedas? Los hombres son lentos, las mujeres son más rápidas. Esto es el 25 de mayo del 2003. Kirchner asumiendo, Fidel riéndose y yo que ahí estaba de First Lady. Argentina vivió una terrible recesión entre 1998 y 2002. ¿Puede describirnos el papel que jugó el FMI y lo que hizo Argentina para salir de esa recesión? Terrible. Terrible. El FMI recomendaron la oleada de privatizaciones, de no intervención del Estado, de que el mercado todo lo resolvía y sostuvo la convertibilidad. Para sostener esta ficción, además, el país se endeudó financieramente en forma brutal, porque los capitales venían y tenían una tasa de interés impresionante en Argentina y luego se retiraban y provocaron el endeudamiento más grande del que se tenga memoria en la República Argentina, que llegó a estar en el orden del 160% del PBI. Nos dejó a un cuarto de la población sin trabajo, 56% de pobreza, 30 y pico de indigencia. Y en fin,
todo lo que puede constituir una tragedia social. Entonces, finalmente, todo estalla en el año 2001 y 2002 con brutales devaluaciones que significaron una formidable transferencia de ingresos. Esta es la Argentina que recibe Kirchner en el año 2003, en el 25 de mayo, y donde nosotros entonces planteamos una política sustancialmente diferente, de una gran discusión con el Fondo Monetario Internacional. Está muy extendida la idea de que Estados Unidos ignora a América Latina y de que su política comercial beneficia a los ricos. El presidente argentino, que tiene sus propios problemas con la política comercial de Estados Unidos, no parecía nada ansioso por abrazar a su homólogo estadounidense, una situación incómoda para Bush. No es fácil recibir a todos estos países. No es fácil quizás recibirme a mí. Mucha gente dice que usted jugó un papel decisivo y heroico al enfrentarse al FMI por primera vez con éxito. ¿Diría usted que uno de los hitos personales de su vida puede haber sido la conferencia de Mar del Plata con Bush? Bueno, yo digo que sí. Es decir, yo creo que ese día América Latina derrotó las intenciones de la primera potencia del mundo, representada por la política que llevaba el expresidente Bush adelante, con el ALCA, y actuamos todos colectivamente. Yo creo que ese día no lo voy a olvidar nunca en mi vida. Tanto que tengo el sillón de esa reunión guardada en mi casa Calafate. Ese día tuvimos el coraje no de hablar por las radios cuando no está el hombre, o no está la política, o no está el sinónimo que expresa la política imperial. Y actuamos colectivamente, actuamos ordenadamente. Eso fue uno de los pasos más importantes que hubo en la región. Cuando uno dice que no a un banquero, ¿qué ocurre? Y bueno, usted es subversivo, de izquierda, ladrón o sinvergüenza. ¿Hubo algún momento, como en las películas, en que uno de los grandes banqueros se apoyó en la mesa y le miró a los ojos y le dijo: «Señor Kirchner, ¿comprende las consecuencias de lo que está diciendo?» Cuando usted ve que un político es muy amigo de estos sectores, es que algo no anda bien. Porque estos sectores miran por su rentabilidad, no por la rentabilidad del conjunto de la sociedad. Y ahora, en este proceso que le toca afrontar a la actual presidenta, es un proceso por demás difícil, distinto, porque a mí me tocó salir del infierno. Ella ahora tiene que cualificar el trabajo, tiene que profundizar la distribución del ingreso. Entonces los sectores concentrados de la economía, los sectores que quieren ganar siempre y no repartir nunca, los sectores que no quieren compartir los esfuerzos, son los sectores que reaccionan. Reaccionan corporativamente porque quieren seguir teniendo un país para pocos, concentrado, donde muy pocos decidan por todos los argentinos. El presidente Bush ha venido a esta cumbre a hablar de su política de libre comercio para combatir la pobreza y crear empleo en la región. ¿Se miraron fijamente a los ojos usted y el presidente Bush aquel día? Yo digo que no hay que ser, ni hay que arrodillarse ante el poder, ni se necesita ser maleducado para decirle las cosas que tienen a aquellos que han usufructuado y han sojuzgado a nuestras naciones. Se genera una discusión en Monterrey, y yo digo que acá la solución para generar rápidamente, ¿qué es la solución que hay que hacer ahora? Dije a Bush, es un plan Marshall. Y se paró de la silla y se enojó. Me dijo, no, plan Marshall no, esa es una idea loca de los demócratas, me dice. Y que lo que hay que hacer acá y la mejor manera de dinamizar es, y Estados Unidos ha crecido en base a las guerras, me dijo. Así me lo dijo. Bueno, le digo, es un crecimiento. ¿La guerra? ¿Eso dijo? Dijo esas textuales palabras. ¿Estaba sugiriendo que en Sudamérica hacía falta una guerra? Bueno, decía que Estados Unidos, nunca dijo América del Sur. Que Estados Unidos, que era un error de los demócratas, que todo el crecimiento económico que había tenido Estados Unidos había sido en base a las distintas guerras que tuvo. Es decir, en la forma que a él le gustaba hablar fue clarito, ¿no es cierto? En eso no puedo dudar que fue clarito. Sabe que Bush es, el presidente Bush, todavía es... Bueno, quedan 6 días, ¿no? Yes. Su misión se ha visto complicada por la actitud de Hugo Chávez, el presidente socialista de Venezuela, que hoy abandonó la cumbre para dirigirse a los manifestantes en un estadio de fútbol cercano, donde manifestó su voluntad de enterrar el Tratado de Libre Comercio. ¡Al carajo! De Argentina a Paraguay, donde un exobispo y teólogo de la liberación, Fernando Lugo, desafió al poder y acabó con el dominio de décadas del proamericano Partido Colorado.
Este es el antiguo palacio del general Stroessner. Esta es la mansión del dictador. Mi familia fue perseguida por Stroessner. Mi padre estuvo 20 veces en la cárcel de Stroessner. Parece una paradoja que yo estoy en el lugar donde vivía Stroessner. Puedo imaginármelo. Los cambios que ha habido en América Latina en estos últimos 10 años, que son increíbles, sobre todo desde 2003-2004. ¿Piensa que de algún modo son el resultado de lo que sembró la teología de la liberación? Sin ninguna duda, ¿no? Nosotros creemos que América Latina, las raíces del cambio real, comienza con una manera nueva de pensar. Hace 15, 20 años nadie pensaba que un indígena puede ser presidente, que dos mujeres puedan ser presidentes en dos países importantes, que un metalúrgico pueda ser presidente, que un militar pueda ser presidente, y menos aún que un obispo pueda ser presidente. Yo creo que aquí hay un nuevo actor político que son los movimientos sociales. Pero la oposición viene efectivamente de los grupos que históricamente han tenido los privilegios aquí en Paraguay, especialmente después de 61 años de un partido hegemónico, no ha sido fácil el cambio aquí en el país. Aquí hay un grupo que se ha privilegiado históricamente del gobierno, de los recursos del Estado. Nosotros somos coherentes con la opción de la teología de la liberación. Si aquí tiene que haber privilegiados, tienen que ser los históricamente olvidados, los indígenas, los sin tierras, los sin educación y sin salud, que son los que hoy deben ser los primeros en atención. Los cambios son de tener una administración honesta, transparencia, que las instituciones recuperen su dignidad y un crecimiento económico, pero con mucha equidad social. No me puedo despegar de 30 años de acción pastoral dentro de la iglesia, y nosotros también decimos, uno es el que siembra, como dice San Pablo, otro es el que riega, otro lo hace crecer y otros los cosecharán después. ¿Y Paraguay tiene todavía vínculos con el FMI? Sí, tenemos. ¿Cuánto le deben? 2.300 millones de dólares. Chávez prestó a Argentina, creo que fueron 6.000 millones para que no se endeudaran. Chávez le prestará ese dinero si hablo con él. ¿Qué edad tiene? ¿Cuántos años tiene usted? 57. Tiene tiempo. Le quedan 30 años más. Bueno, Fernando Lugo, es usted muy amable y creo que muy buena persona. Le deseo mucha suerte en los próximos tiempos. Muchísimas gracias. Esto realmente no lo vamos a olvidar nunca. En Brasil los cambios fueron más políticos que estructurales. Lula da Silva ha sido elegido presidente de Brasil con el mayor margen de victoria de la historia del país. El señor da Silva es el primer presidente de izquierdas y de clase trabajadora de la historia de Brasil. Fue líder sindical y preso político durante el gobierno de la derecha en el país. Brasil es la 9ª economía del mundo y se encuentra sumido en una profunda crisis económica. La administración Bush apoyaba a su adversario. Pero el nuevo presidente fue Lula, un líder obrero. Puede que Lula no se haya enfrentado directamente al FMI, pero sí se negó a que Brasil fuera cómplice de los planes de desestabilización de Venezuela y Bolivia. Ahora está cumpliendo su última legislatura como presidente, pero le encontré tan combativo como en su juventud. Muchas veces aquí en América del Sur hemos tenido gobiernos serviles, y muchas veces también la élite era servil. Todo lo que era americano era bueno, todo lo que era europeo era bueno, todo lo que era japonés era bueno. Y todo lo que era nuestro era inútil. Yo aprendí en la vida sindical que un interlocutor solo respeta a otro si él se respeta. Yo personalmente no tengo interés por pelearme con Estados Unidos. La única cosa que yo quiero es que nos traten en igualdad de condiciones. Recuerdo que cuando llamé al presidente Rato del FMI para decirle que iba a pagar la deuda, él no quería que pagase. No, quédate el dinero, no hace falta que pagues. Y le dije, no, yo quiero saldar esa deuda. Nos quitamos de encima al FMI, al Club de París. No debemos nada a nadie. Y tenemos 260.000 millones de dólares de reserva. ¿Hay alguna posibilidad de crear un banco, una unión financiera de países sudamericanos, como la Unión Europea? ¿Sería posible? Sí, eso deseo. Lo deseo y trabajo por ello. Con Argentina tenemos relaciones comerciales en nuestras monedas. Es un proceso que estamos poniendo en marcha, que estamos construyendo. Porque yo sueño con que tengamos una estructura de una moneda única de América del Sur, con que tengamos un Parlamento de América del Sur, unas instituciones políticas de América del Sur, unas instituciones sindicales unificadas en América del Sur.
Ahora estamos cambiando el modelo de gobierno en América Latina y es la primera vez que los pobres están siendo tratados como seres humanos. El resultado del avance político en América Latina es el resultado del fortalecimiento de la democracia. Yo soy un optimista inveterado. Gracias. Gracias. ¿Y si quiere decirle algo a Hugo antes de irnos? Mi hermano. Este es mi hermano. Y tú también. Los dos últimos presidentes de mi lista eran Raúl Castro de Cuba y Rafael Correa de Ecuador. Correa mostró su desprecio por el presidente Bush al decir que la política de Estados Unidos en América Latina es directamente responsable del ascenso de los movimientos izquierdistas en toda la región. Cuando Washington puso objeciones a la exigencia de Correa de que retirasen las bases militares de su país, el nuevo presidente reclamó igualdad. Una base militar ecuatoriana en Miami. Bueno, creo que el presidente Chávez empezó una nueva era en América Latina. Para nosotros en estos momentos es extremadamente duro tratar de hacer los cambios que queremos hacer y que necesita el país. Ahora que hay muchos gobiernos amigos en la región, como el del presidente Chávez, el presidente Morales, de los Kirchner en Argentina, Lula da Silva en Brasil. Me imagino lo duro que haber sido para él hace 10 años cuando estaba absolutamente solo en una Latinoamérica llena de gobiernos neoliberales. La principal y tal vez única influencia de Chávez es que nos dio ejemplo en muchas cosas. ¿En qué situación se encuentra respecto a Estados Unidos? Bueno, nosotros queremos mucho a los Estados Unidos. Yo viví, estudié allá. Queremos mucho al pueblo de los Estados Unidos. Pero obviamente su política exterior es muy cuestionable. Y por eso cuando nos querían presionar para mantener una base extranjera en el suelo patrio, base extranjera que ni siquiera paga un arriendo, no paga absolutamente nada, y nos acusaban de extremistas porque no queríamos la base. Si no hay problema con tener bases extranjeras en un país, pusimos una condición muy sencilla. Mantendríamos la base norteamericana en Manta, siempre y cuando los norteamericanos nos permitieran poner una base ecuatoriana en Miami. Si no hay problema con bases extranjeras, nos deberían poner la base. ¿No le molesta la presencia de la DEA en su país? Bueno, lo que ellos hacen es un poco de asesoría, etcétera, pero estamos limitando grandemente toda esa influencia que tenían, donde financiaban unidades completas de nuestras fuerzas públicas. Todo eso estamos cambiando. Vamos a seguir luchando contra la droga, pero independientemente. Ahora se considera a Rafael Correa uno de los izquierdistas malos en potencia, junto con Chávez y Morales. ¿Él lo ve también así o se sigue considerando el favorito de los medios estadounidenses? Con todo respeto, conociendo a la prensa norteamericana, estaría más preocupado cuando hable bien de mí. Buenas noches. Malas noticias sobre complots para cometer asesinatos. El Comité de Inteligencia del Senado ha presentado hoy un informe que dice que funcionarios del gobierno de los Estados Unidos organizaron conspiraciones para matar a 2 líderes extranjeros. Estuvieron implicados en otros 2 y la CIA tenía conocimiento de otros 2 planes de asesinato. Fidel Castro sigue gozando de buena salud a pesar de los complots de la CIA para matarlo y un plan para minar su imagen haciendo que se le cayera la barba. Algunos de los objetivos eran personas muy conocidas, como Che Guevara y Raúl Castro, hermano del cubano Fidel Castro. En enero la revolución cumple 50 años. 2003, más o menos, con el ascenso del señor Chávez y su victoria tras el golpe. Y usted es el abuelo, el padrino. Nosotros fuimos acaso los primeros, pero no padrinos. Todos son mayores de edad, todos caminan con sus propios pies, con sus propias ideas y aportando nuevas ideas. Por ejemplo, el socialismo del siglo XXI. ¿Qué le hacen sentir estos herederos? ¿Optimismo? No son herederos de las obras nuestras. Todos somos en definitiva herederos de algo. Los cubanos somos herederos de los libertadores de América, empezando por Bolívar, Sucre, de Toussaint Louverture, el haitiano, la primera y única revolución triunfante dirigida por esclavos en la historia de la humanidad. Somos herederos de la lucha más reciente de otros compañeros que han caído, como el Che Guevara, etc. Algunos eran muy jóvenes, como el presidente Correa, el presidente Chávez, pero
Cada uno va aprendiendo de su propio acervo y del acervo del continente y de la humanidad. Esa es la realidad. Ni padrinos nosotros, ni herederos ellos. Y la revolución cubana en el medio siglo ha llegado completica a la costa. Y los cubanos, a pesar de ser de carácter explosivo, hemos aprendido a tener paciencia. Una cosa increíble. Y de la liga explosiva esa, como calificó Fidel a los europeos, nuestro tronco español, la liga es y nuestro tronco africano. Estamos listos a otros 50 años. Hace 6 años, en enero de 2003, estuvimos aquí entrevistando a Fidel. Estuvimos 3 días hablando con él, y era un lobo solitario. Seguía resistiendo él solo, y en la isla no había publicidad, no había corporaciones. Era como retroceder en el tiempo a otra era. Realmente era el ratón que rugió. Llevaba luchando a 80 kilómetros de los Estados Unidos 50 años, 60 años. Como el viejo y el mar. Como el viejo y el mar. Es una historia muy triste que escribió Hemingway sobre un viejo pescador que sale al mar y pesca un pez gigante, que es la revolución de 1960. Y por supuesto, cuando llega a la orilla lo han devorado los tiburones. Aún así, al menos lo ha intentado. Ha hecho un esfuerzo noble. Y Hemingway revela esa fuerza de carácter, la belleza de la derrota, la tragedia del esfuerzo. Lo que me gustó de Castro fue que nos dijo, la historia es como un péndulo, las cosas cambian. Y de alguna forma extraña, él vio en el 2000 que todo esto iba a cambiar. Solo espero que veamos el fin de este capitalismo depredador. Creo que existe un capitalismo benigno, pero hay otro depredador que realmente destruye a los pueblos, y lo hemos visto durante toda nuestra vida. Chávez está enfrentándose a lo mismo que Castro, pero creo que tiene más aliados. En primer lugar, lo que me impresionó de Chávez es su fuerza, es un toro. Tiene la misma fuerza que vi en Castro cuando nos conocimos. Recuerda lo fuerte que era Castro. Él resistió, y Chávez resiste. ¿Por qué cree que en Estados Unidos odian tanto a Chávez? Está claro. Sí, es una amenaza. Es una amenaza tan grande para el sistema como lo era Castro. Es un gran ejemplo. Si triunfa, será la primera vez en la historia de América Latina, exceptuando a Castro, que alguien lleve a toda una región, prácticamente a todo el continente, a dar la espalda al FMI y al control económico de los Estados Unidos. Poco después de volver a Norteamérica, otro presidente entró en escena. Si hay alguien ahí que todavía se pregunte si el sueño de nuestros fundadores sigue vivo en nuestro tiempo, alguien que aún se cuestione la fuerza de nuestra democracia, esta noche es la respuesta. Ojalá Obama sea un nuevo Roosevelt y Obama plantee un nuevo deal, New Deal, no solo a Estados Unidos, a todo el continente y al mundo. Dado que prácticamente todos los grandes organismos internacionales, desde el FMI hasta el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, están controlados en gran medida por Estados Unidos, los nuevos bolivarianos decidieron fortalecer los lazos regionales para poder hablar con una única voz. Ocurrió en una reciente reunión de líderes del hemisferio en Trinidad, en la que los estados sudamericanos se negaron en bloque a firmar documento alguno en ausencia de Cuba. No fue cubierto adecuadamente por la prensa estadounidense. Si este modelo se reprodujera en otros continentes, la hegemonía de los Estados Unidos podría resultar gravemente erosionada. Hablar con Chávez, ¿un acierto, un error? Desde luego un hecho histórico, ¿no cree? Mi presidente estuvo en Trinidad y solo me trajo esta miserable camiseta del Che Guevara. Barack Obama asistió a la Cumbre de las Américas en Trinidad y encontró al continente entero, exceptuando a Colombia y México, dispuesto a enfrentarse a él. ¿Quién es ese hombre que se ríe con el presidente Obama y por qué todo el mundo habla de estas fotos? Al abrazar a los dictadores, a los malos, a los políticos corruptos, a la banda de la familia Kirchner de Argentina, a Daniel Ortega de Nicaragua, el mayor abusador de menores del hemisferio occidental, lo que está haciendo es dar credibilidad a los enemigos de Estados Unidos. Son nuestros enemigos y aprovecharán la situación si creen que están tratando con un presidente débil. Pero Obama no se comportó como Bush. Se entrevistó con Chávez, que le entregó una ofrenda de paz. No es probable
Que solo porque haya estrechado la mano o haya mantenido una conversación amable con el señor Chávez, estemos poniendo en peligro los intereses estratégicos de los Estados Unidos. En privado, según me han dicho, el nuevo hombre de Washington aseguró a Chávez que bajo su administración no habría más intentos de desestabilización ni de interferencia en los asuntos internos de Venezuela. Si es cierto, será un pequeño paso adelante. Yo creo que hay 3 cosas que Obama tiene que hacer por el mundo. Primero, levantar el embargo a Cuba. No hay ninguna razón para seguir. Segundo, trabajar intensamente por la paz en Oriente Medio. Y también podría invitar a Chávez a visitar Estados Unidos. Esos 50 años no han sido en vano, por eso hay un Chávez, hay en Bolivia, hay en Nicaragua, hay Ecuador, Paraguay, me animo a decir, y algunos llamados centroizquierdas como Lula, es decir, una gran rebelión de los pueblos contra el imperio en Latinoamérica. Un mundo multilateral donde una potencia no puede decidir por todos. Porque le hace mal a la propia potencia. Cuando usted se cree dueño del poder absoluto, es lo mismo que en la política. Es lo que yo siempre le digo a Hugo también, esto lo hablo con total objetividad. Yo tengo una gran relación con Chávez, es mi amigo. Pero le digo, construir colectivamente. En vez de ser vos el único, vos tenés que tener 10 candidatos a presidente en tu espacio, en tu candidato. No podés ser el único. Vos te enfermás, te morís, se terminó el proceso. Es decir, creer en que una sola persona puede ser la garantía es lo mismo que creer que una sola potencia del mundo puede arreglar los problemas del mundo. Es decir, hay que... El triunfalismo y la euforia que hubo tras el colapso de la Unión Soviética prácticamente han desaparecido. Todo el mundo sabe que es un mundo más difícil al que hay que enfrentarse ahora. El peso de la población hispana en Estados Unidos es mayor de lo que ha sido nunca. Los nuevos emigrantes actúan como puente con Sudamérica. La cuestión más interesante, que a veces me planteo en mis momentos más utópicos, es si los cambios que se están dando en Sudamérica podrían viajar a través de ese puente de las poblaciones hispanas hasta los Estados Unidos y dar lugar a algo que ninguno de nosotros puede imaginar. En Venezuela, Bolivia, Ecuador y Paraguay, el 95% de los medios de comunicación era salvajemente hostil con los bolivarianos y sin embargo ganaron. En esto hay una lección que aprender. He oído que es un gran admirador de la revolución india de Tupac Katari en 1770 contra los españoles. De nombre Julián Apaza, de apodo Tupac Katari, y salvajemente por los españoles ha sido descuartizado. Y en el momento de ser descuartizado él dijo: yo muero, un día volveré millones. Ahora somos millones. Y quizá esa es una de las razones de la actividad que uno lleva. El optimismo, la fe, la esperanza, y las evidencias concretas de que sí es posible cambiar el mundo, cambiar la historia. Es posible, Oliver. Que con su armonía trae alegría en South American Way. Ay, 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 ay.